Y bienvenidos a todos. Nosotros cambiamos ahora transparentemente a la discusión mesa redonda sobre los ajustes al COVID-19. This is going to be a very interesting discussion, I think. Interesante, yo creo. El objetivo es tener dos rondas de discusiones. La primera va a ser sobre las limitaciones y oportunidades que la pandemia presentó al programa SCE. Y la segunda ronda tiene que ver con el tema enorme de aprendizaje online y cómo movernos al online. Y es muy emocionante escuchar todas sus experiencias, vemos una riqueza de lecciones aprendidas y experiencias que realmente estoy esperando escucharlos. También para mencionar, si todavía no lo hicieron, realmente les recomiendo los videos que están disponibles o van a estar disponibles. Uno es el video sobre los ajustes al COVID-19 con respecto al programa, en todo el programa, que tiene 15 minutos, y los otros son las sesiones registradas, grabadas de Chile y de India, las experiencias de Chile y India. Y los tres videos son tesoros, son muy útiles para información y consejos con respecto a ideas útiles. Entonces los insto a mirarlos si todavía no lo hicieron. Simplemente para presentarme, yo soy Penny Holtzman. Yo trabajo en el equipo SCE de ONU Women y apoyo todo lo que tiene que ver con contenido de Colibrí, el portal electrónico y aprendizaje electrónico en los 6 países. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos, especialmente bienvenidos a nuestros amigos de Australia que tendrían que estar ya en cama, o especialmente a SisterWorks y Real Futures. Es encantador que ustedes hayan dejado de lado su sueño y su nochecita como para estar con nosotros. Entonces vamos a comenzar tal vez con Australia, simplemente para repetir el formato. Vamos a tener una ronda de discusiones, primero sobre bueno, lo bueno y lo malo y las cosas sorprendentes que nos trajo la pandemia, es decir, cuál ha sido el impacto en las oportunidades de emprendimiento, oportunidades laborales, la demanda de apoyo social, la capacitación de las habilidades de la vida y si hay algún otro impacto. Y después vamos a avanzar a lo que es el aprendizaje online. Entonces, tal vez le pido a SisterWorks o Real Future en Australia que inicie. Nosotros solamente tenemos simplemente un par de minutos como para cada país, porque nosotros queremos incluir toda la participación que sea posible. Entonces, me disculpo de antemano si los tengo que cortar, pero no tomen eso como algo personal. Bueno, SisterWorks, no sé si en mi caso. Sí, Mámico acá. Hola a todos. Yo soy Mámico de SisterWorks. Soy jefe de SisterWorks Empoderamiento. Apoyamos a las mujeres que buscan asilo, migrantes, para desarrollar sus habilidades de vida básicas, también programas, computación, inglés, para incluir, para llegar a empleo y también pasantías, ¿no? Y educación adicional. Entonces, durante la pandemia, yo creo que, bueno, la situación era similar a lo que otros países estuvieron experimentando también, por suerte. Las limitaciones, bueno, eran más o menos las mismas. Muchos negocios se cerraron, muchas personas perdieron sus empleos, también tuvimos a nuestro personal, ¿no? También que se vio afectado, pero trabajamos más porque el emprendimiento, desde el punto de vista de emprendimiento, nosotros comenzamos a hacer barbijos
y nuestras mujeres hicieron muchos barbijos. Fue en el octubre 2020, creo que eran 60.000 barbijos que vendimos y nosotros hicimos probablemente el doble, ¿no? De esa cantidad que se vendió. Entonces, nuestro modelo son las mujeres aprenden coser y hacen esos productos y después los vendemos y la mujer se le paga por los ingresos que surjan de esa venta. Y entonces, como un negocio de empresa social, nosotros crecimos, lamentablemente, cuando muchos pymes estaban cerrando en ese momento, nosotros crecimos. Pero bueno, desde allí nosotros tuvimos muchas alianzas que se construyeron, también muchas organizaciones apoyaban también a otras mujeres inmigrantes, refugiadas, que buscan asilo, que tienen ese tipo de perfil. Nos enviaban a las mujeres a nosotros para obtener esta oportunidad. Entonces, muchas alianzas se construyeron en ese momento durante la pandemia y nosotros tuvimos alrededor de, en un mes, en julio, por ejemplo, tuvimos 100 personas que llegaron a nuestro sistema y querían aprender las habilidades, querían aprender cómo hacer barbijos y se incorporaron a esta gran oportunidad que nosotros teníamos. Entonces trabajábamos todo el tiempo sin parar en ese momento, en julio. Entonces, bueno, las limitaciones obviamente eran, bueno, las cuestiones logísticas, todas, porque nosotros no podíamos viajar muy lejos. Nuestro confinamiento en Australia, especialmente en Melbourne, era bastante duro. Entonces, era muy restrictivo el movimiento, la circulación era muy limitada. Entonces, aún nosotros comenzamos a entregar las máquinas de coser a nuestras personas porque nunca habíamos hecho producción en casa, pero esta es oportunidad que nosotros de alguna manera expandimos para nosotros mismos. Nosotros confiamos a las mujeres como para que hagan ellas la producción en sus hogares, en ese entorno. Eso es algo que cambió nuestro modelo de negocios también. Y nosotros continuamos haciendo eso, aún lo continuamos hoy. La situación nos ha obligado a trabajar sobre esa oportunidad. Bueno, y no sé, Penny, si tengo más tiempo, no sé, creo que tengo 3 minutos solamente, ¿no? No, eso es maravilloso. Podemos hablar toda la tarde sobre tu experiencia. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es encantador escuchar las cuestiones positivas que surgieron de tu experiencia también. Bueno, tal vez, René, ¿querrías también hablar un par de minutos sobre la experiencia de Real Future? Seguro, gracias. Hola a todos. Bueno, sí, al igual que SisterWorks, la pandemia acá golpeó en marzo 2020, cuando nosotros estábamos por lanzar ese programa que era bastante desafiante, entonces nosotros tuvimos que adaptar y tener un lanzamiento virtual que fue bastante interesante, hacer que las personas pudieran llegar a hacer esto por video, pero fue bastante exitoso de todas maneras. Una vez más, con respecto a atraer a mujeres al hub, bueno, hubo una serie de confinamientos en el área, entonces nosotros tuvimos que adaptarnos a cómo nosotros hacíamos que las mujeres se involucraran y fueran miembros del hub. Teníamos que adaptar el proceso de registro también a un formato online también. Mucho tiempo dedicado a hablar por teléfono, a las redes sociales también. Utilizamos bastante las redes sociales en todo el programa, especialmente para promover los cursos, para poder operar el hub y conectarnos con las mujeres en línea. Vemos que la mayoría de las mujeres cuentan con acceso a las tecnologías, así que eso facilitó nuestro trabajo y también facilitó su participación. También fue difícil manejar los cursos en línea porque era difícil explicar eh,
por teléfono, cómo utilizar el programa Calibre o la plataforma Calibre. Entonces, cuando se relajaron las restricciones, llamamos a las personas en pequeños grupos para enseñarles presencialmente cómo utilizar la plataforma. En cuanto al emprendedurismo, igual que SisterWorks, no hubo grandes ofertas. En general, en cuanto a financiamiento y cuestiones para las personas en ese momento, todo estaba dirigido a las iniciativas de COVID, pero hubo mujeres que tomaron cursos de costura que nosotros organizábamos y trabajamos con una empresa hermana que nos asistió como a SisterWorks para hacer máscaras o barbijos y las mujeres lo vendían durante el periodo de COVID. No sé si Penny con esto alcanza. Es fantástico. Gracias, René. Es interesante escuchar su experiencia porque ustedes tienen un abordaje personalizado, fuerte, para incorporar mujeres al programa y parece que lo pudieron mantener a través de las redes sociales y remotamente a través del teléfono o a través de las redes. Hicieron un gran trabajo. Y deseo repetir, si tienen preguntas para cualquiera de los participantes, las pueden escribir en el chat mientras avanzamos con las presentaciones. Vamos a hablar con Camerún ahora. Les vamos a dar la palabra. ¿Hay algún representante de Camerún para dar su perspectiva sobre lo bueno, lo malo y lo sorprendente de la pandemia? Estoy tratando de identificar a la persona que representa a Camerún. Hola, Yolande, ¿qué tal? Yolande y Josephine. Acabo de llegar de un taller. A ver, podemos escuchar su experiencia en Camerún y el impacto de la pandemia en el programa y de qué manera ustedes pudieron responder. ¿Cómo se vio afectado de manera positiva y también las oportunidades que ustedes encontraron? Muy bien. Como todos, tuvimos grandes desafíos durante la pandemia. Desde el comienzo tuvimos miedo, pero por suerte, hasta el momento no hemos tenido eventos desafortunados y deseamos que esto continúe así. Sorprendentemente podemos decir que desarrollamos estrategias de supervivencia. Recurrimos al uso del programa SSE en el Departamento de Mujeres. Entonces, nosotros recurrimos a socios externos, digamos, para poder respetar la distancia social y la distancia física. Recurrimos a lugares físicos de terceras partes. El ministerio nos brindó equipos para contrarrestar la pandemia. También SCE nos ayudaron a adquirir equipos, también baldes para poder lavarnos las manos, para que en cada lugar, en cada parada, las beneficiarias pudieran lavarse las manos. Second Chance hasta compró sanitizantes para las manos y también máscaras para el rostro. Cuando pasó el tiempo, ustedes saben que nuestra población objetivo
no les podemos decir, póngase el barbijo, porque te dicen, bueno, me lo olvidé en mi casa. Entonces necesitábamos a enseñarles a aquellas que tomaban cursos de costura. Les enseñamos para poder coser. No sé si tengo una muestra para mostrarles. Ellos desarrollaron, cosieron barbijos muy interesantes. Se pueden ver en los videos algunos de ellos. Y ellas mismas las llevaban puestas. Entonces produjeron los barbijos, las máscaras para las caras. Y el municipio vino para pedirles a las participantes una serie de máscaras para el municipio, para la comunidad. También las mujeres se involucraron en la producción de alcohol en gel. Es verdad, no encontramos que le podamos dar la fragancia que existen en otros. Tenemos que aprender eso, pero les hemos enseñado a producir alcohol en gel y esto se comercializa con éxito. Tuvimos ciertas restricciones y creo que esto ha sido la experiencia en Camerún y es lo que hemos estado haciendo. No sé si hay algo más que desees que aporte. Gracias, Josephine. Eso fue interesante. Te quiero preguntar, ¿cuál fue el impacto sobre las pequeñas empresas, los pequeños negocios del COVID? Porque el programa para Camerún es fantástico, porque se brindan kits para el inicio de distintos emprendimientos, para costura, para agricultura, pero sin embargo las mujeres pudieron avanzar, sostener esas pequeñas empresas para poder tener cierta rentabilidad de las actividades. Hubo una parálisis, el miedo estaba en todos lados, todas las actividades se redujeron. Por suerte no tuvimos muchas víctimas. Las cosas se están recuperando gradualmente. Las pequeñas empresas, los pequeños negocios. Bueno, estamos hablando de una tercera fase de la pandemia. Están tratando de sostenerse, de mantenerse y ellos van a retomar las actividades porque nosotros no tuvimos un cierre estricto. Muchos de los pequeños negocios tuvieron que, sin embargo, luchar en una economía que ya tenía dificultades, pero creo que se están recuperando gradualmente. Gracias. Puedo ver, Char, no sé si quieres agregar algo. What I can add to what Madame Lo que Josephine puedo agregar a lo que dijo Josephine es que los beneficiarios enfrentaron muchas dificultades porque las fronteras se habían cerrado, entonces el suministro de bienes y servicios tenían que aumentar internamente. El beneficio el beneficio que tenían anteriormente de poder vender hacia afuera, lo perdieron. Entonces tuvieron que transformar los productos agrícolas. Entonces los capacitamos para extraer aceite vegetal de sus productos, de los cultivos, para que se puedan utilizar para venderlos. Esto generó cierto ingreso en aquellas comunidades que quedaron afectadas por el cierre de las fronteras y se comercializaban en los pequeños negocios. Es interesante. Quiere decir que ustedes tuvieron que capacitar en nuevas aptitudes. Sí, tuvimos que enseñarles a algunas mujeres para transformar el aceite vegetal, para aprender a extraerlo del cultivo. Gracias, Cha. Muy interesante. Vamos a darle la palabra a Jordan. Hola, Futu. Futu. Hola, soy Futu de Jordania.
De hecho, la pandemia ocurrió casi al comienzo de nuestra intervención con UN Women. Así que tuvimos un taller central donde capacitamos a las mujeres con Colibrí y tuvieron la oportunidad de tener clases presenciales con las mujeres involucradas en el proyecto. Luego sobrevino la pandemia, con lo cual tuvimos que cambiar la modalidad de intervenciones y ir trabajando conforme a la evolución de la pandemia en los contextos de las comunidades locales en los cuales nosotros nos desempeñamos. Las jóvenes mujeres normalmente no pueden convertir o conseguir empleo a partir de su educación. Les cuesta ser productivas o generar ingresos. Con la pandemia del COVID-19 fue más difícil aún porque la mayoría trabajaban en sectores informales y hubo dificultades para retener esos ingresos debido a que era imperativo adaptarse en cuanto a los horarios con sus familias, con sus hijos que antes iban a la escuela y luego dejaron de ir a la escuela. Entonces, la pandemia agregó la exclusión social también. Pero al mismo tiempo, pensamos que les brindó la oportunidad de cambiar sus modelos de negocio de los niveles de los modelos tradicionales al marketing social, a explorar nuevas oportunidades, especialmente en la educación virtual para sus hijos. Ellos pudieron explorar un poco la tecnología, lo que significa, cómo se puede utilizar Google, cómo utilizar Facebook, Teams y pasar a otras plataformas digitales para poder ayudar a sus hijos en su escolaridad. Entonces fue una oportunidad para ellas para aumentar su sensibilidad en cuanto a la importancia de las herramientas y de los proyectos en los cuales participan. Se interesaron más en las habilidades para la vida. Durante la pandemia queríamos darles más habilidades sociales para trabajar con sus hijos, atender a la salud psicológica, a la salud mental, los programas de cuidado de la salud que puede tener Colibrí, ellos los valoraban y les interesó el conocimiento digital, el conocimiento financiero y cómo aprovechar Colibrí y también otras cuestiones. Ellas decían que conocían Colibrí, pero que querían más. Entonces queremos trabajar sobre actualizaciones a sus necesidades para poder ofrecerles la información que requieren. Y cuando terminemos la actualización de sus necesidades, trabajaremos con ellas para determinar cuál será la capacitación que se va a agregar a la plataforma digital, como por ejemplo una que tiene que ver con marketing digital, que dice que es aún más fácil que salir al mercado para ver quién quiere comprar mi producto. Simplemente pienso en hacer una página en Facebook y vender mi producto a través de las redes sociales.
Y sin el COVID, ella hubiera continuado de la manera tradicional de hacer marketing, de compras, y ahora estamos digitalizando un material sobre cómo las mujeres pueden financieramente y administrativamente manejar sus propios proyectos, y también algún material sobre marketing digital. Y nosotros vamos a trabajar también con ellas sobre algunos productos que ellas pueden promover y comercializar mientras que estén en sus hogares. Eso es realmente interesante. ¿Podrías decir qué tipo de pequeñas empresas están involucradas estas mujeres? Bueno, en realidad nosotros tuvimos que trabajar con ellas como para en el futuro, eh, para que ellas puedan responder más al mercado, porque ahora su producción. Sus producciones son muy tradicionales, como por ejemplo, producen mantas tejidas, bordadas, o pintar sobre las rocas, accesorios, ¿no? Son cosas tradicionales. Por ejemplo, mis colegas que hablaban sobre la producción de las máscaras. Es una muy buena idea y bueno, es algo nuevo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar más como para que ellas también trabajan, por ejemplo, sobre la cocina, lo gastronómico, ¿no? Son cosas tradicionales, ¿no? Con la pandemia, nosotros los ayudamos a cambiar su modelo de negocios con respecto a cuestiones de marketing. Nosotros todavía tenemos que trabajar con ellas como para que ellas puedan pensar de una manera no tradicional, como para que puedan utilizar más productos y produzcan más productos que estén disponibles para las personas, que los busquen las personas y que no sean tradicionales, como para que ellas puedan encontrar otros mercados. Seguro que eso también es algo que les llega a otros países también, ¿no? Que experimentan en otros países. Muchas gracias, eso es fantástico. Me pregunto si podemos ahora volver a México y Saraji o Elsa. ¿Podrían darnos la perspectiva mexicana? ¿O podemos tomar Chile primero, si no están disponibles? No, está muy bien. Si les parece, iniciamos. Como ocurrió en los demás países, en general la economía se vio fuertemente afectada. Hubo un importante cierre de negocios y muchas personas perdieron su empleo. Particularmente dentro del programa, cuando llegó la pandemia en marzo, nosotras estábamos impulsando los talleres de oficios. Y en ese momento, hasta antes de las pandemias, cuando las mujeres aprendían a elaborar algún producto u ofertar algún servicio en el marco de los talleres de oficios, podían ya iniciar a vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un taller donde se hacen macetas de cemento y las mujeres ya vendían sus macetas, o inclusive las que iban al taller de cocina, por ejemplo, y aprendían a hacer postres, el mismo día en el que producían, podían ya generar ingresos de la venta de esos productos y les estaba yendo relativamente bien. Y lo que sucede con la pandemia, pues es que la economía se ve afectada y las ventas disminuyeron, inclusive algunas. En los casos más graves, hubo mujeres que pues desertaron del programa y tuvieron que emplearse. Sin embargo, en ocasiones pues eran empleos precarios que generaban ingresos de subsistencia, pero no permitían la movilidad social. Entonces sí hubo un fuerte reto en términos de que los emprendimientos generaran ingresos y que aquellos que generaran ingresos pues realmente fueran ingresos que permitían que no solamente subsistir, sino mejorar la situación de vida. Eso fue un gran reto en el marco de la pandemia.
Y también la calidad del empleo, porque en general en México hay un tema con el empleo donde no es que no haya empleo, sino una buena parte del empleo que existe es empleo precario. Entonces, muchas de las condiciones de los trabajos también se precarizaron y muchas de las mujeres que participaban del programa y empezaron a trabajar, pues eran en trabajos de estas condiciones. Y bueno, también, pues en general, levantamos un diagnóstico, identificamos que en general los ingresos de los hogares habían disminuido. Y dado que había participantes con familias que no podían cubrir todos los gastos, por ejemplo, de alimentos o de renta, lo que se hizo ahí fue vinculación con otras instituciones que daban servicios de apoyo complementario. Entonces, por ejemplo, a quienes más se necesitaban, se llegaron a entregar despensas o en los casos donde incrementaron situaciones de abuso o violencia, se vinculaba con instituciones que atienden o previenen estas situaciones, un poco para sopesar o mitigar barreras que se agravaron en el marco de la pandemia. Y bueno, eso pues a su vez nos permitió empezar a documentar el proceso y ahora ya se está fortaleciendo para seguir impulsando ese tipo de vinculaciones. Entonces, la verdad es que la situación fue bastante retadora mientras estuvimos en plena pandemia, porque además con el cierre de los centros, pues era difícil continuar con las capacitaciones en el esquema presencial, que es como funciona originalmente. Y bueno, ya más recientemente, hacia noviembre, diciembre del 2020, los centros empezaron a reabrir y más o menos en enero fue que la situación empezó a regularizarse, es decir, volvimos a aperturar los talleres y ahora estamos ya trabajando en modelos para fortalecer nuevamente los negocios, de manera que puedan tener ya logo, marca, canales de distribución y puedan empezar nuevamente a vender sus productos. Entonces, al igual que en el caso de Camerún, pues parece ser que ya está mejorando la economía, están reabriendo los pequeños negocios y empieza a haber oportunidades para la venta de los productos y servicios de las mujeres que están en talleres de oficios, aunque la cosa va todavía un poco lenta. Creo que el gran aprendizaje ha sido pues innovar, ser súper flexibles a la situación y entonces poder encontrar mercados en los que, y productos o servicios en los que aún con la situación retadora pues pueda seguir habiendo canales de venta porque sigue existiendo un mercado que compre de esos productos. Me voy a detener aquí y paso la palabra a Elsa, que es también parte del equipo en México, de Prosociedad, que estuvo también trabajando en el impulso de los emprendimientos. No sé, Elsa, si quieras añadir algo más. Sí, gracias. Solo rápidamente decir que también una oportunidad que hubo es, al menos en Jalisco, en México, como socias implementadoras, una de las organizaciones trabaja con los actores locales, ¿no? Entonces también un eje de trabajo que se impulsó fue, por un lado, a través de este diagnóstico que se hizo rápidamente, identificado los recursos que tenían las mujeres para poder continuar con capacitaciones a distancia, y eso nos permitió al mismo tiempo acelerar el desarrollo de otras capacitaciones que pudimos incorporar a Colibrí, que con ciertas adaptaciones que nos permitían pues trabajar de mejor forma a distancia. Y al mismo tiempo impulsamos una agenda de capacitación a las formadoras que trabajan con las mujeres, de forma que también tuvieran ellas mismas, que en muchos casos son también formadoras comunitarias, tuvieran herramientas para trabajar a distancia, pudieran además incorporar de forma mucho más importante la perspectiva de género, por ejemplo, en el caso de México, como en muchos otros, pero el aumento de la violencia en casa fue un aumento muy rápido y muy alto en los tiempos de pandemia. Entonces también esas eran ejes a considerar. Por ejemplo, era muy importante poder introducir las capacitaciones dando algunas indicaciones o sugerencias para poder estar en un espacio seguro, por ejemplo, ¿no? Tomar la capacitación en casa y tomar la capacitación en el centro era algo que no podíamos obviar.
Entonces, también digamos que en el eje de trabajo con formadoras, con organizaciones, también nos permitió desarrollar algunas herramientas a incorporar para poder trabajar a distancia de manera efectiva. Y también robustecer los procesos de acompañamiento, de mentoría, de llamadas, para ver fuera, digamos, de los espacios de capacitación, también seguir monitoreando las necesidades, si el aprendizaje estaba siendo significativo de esa manera, y así poder ir ajustando también sobre la marcha. Thank you. That's brilliant. And I Eso know es brillante y yo sé que en México ustedes tienen muchísima experiencia en aprendizaje online, así que vamos a volver a ustedes en la segunda ronda. Tenemos mucho que aprender de sus experiencias, pero si ahora podemos avanzar a Chile, yo creo que Acción Emprendedora y InfroCap van a poder hablar sobre la experiencia chilena. Para los Hola. que miraron, estuvieron en la sesión de Chile ayer, fue fantástica. Entonces, sí, tal vez simplemente un resumen con respecto a lo que compartieron ayer sería brillante. Hola Penny, buenos días. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá en este panel. Mi nombre es Natalie Traverso, yo soy coordinadora de Acción Emprendedora para el programa Tu Oportunidad, o CSE. Bueno, muy contenta de estar acá, poder compartir la experiencia nuestra en lo que ha sido enfrentar este programa en pandemia, ¿cierto? Es una cosa que nos sorprendió a todos y todos sobre la marcha al final tuvimos que adaptarnos a hacer este programa. Es bien interesante ver las experiencias del resto de los países, que hay muchos puntos que concuerdan. Las mujeres y nosotros mismos como las tutoras, las mentoras tuvieron que adaptarse a hacer 100% el programa online que hoy día lo estamos haciendo en Chile. Uno de los principales desafíos en ese sentido fue, por supuesto, capacitar a las mujeres en el uso de plataformas online. No todas tenían una gran familiaridad con estas plataformas, Meet, Zoom, entonces hubo que hacer un trabajo bien importante previo, por llamarlo así, al programa de capacitarlas, o sea, de poder llamarlas una a una, explicarles las distintas funcionalidades, de prender la cámara, apagar el micrófono, y eso fue un desafío porque nadie estaba muy acostumbrado a ocupar estas plataformas de reunión virtual. Pero fue tuvo muy buena recepción, las mujeres fueron muy receptivas, pusieron todo de su parte, lo mismo para poder aprender a usar Colibrí, que también ha sido un desafío hacer que las mujeres puedan ingresar a esta plataforma, manejarse ahí, tratar de familiarizarse con el tema de e-learning. Que pienso que el tema de aprender y capacitarse por internet en cuarentena ha sido una de las grandes ventajas, entre comillas, de la pandemia, porque al estar más tiempo en casa, podemos utilizar ese tiempo para poder capacitarnos todos, y también las mujeres del programa Tu Oportunidad, de poder capacitarse a lo mejor en otro periodo que no lo hubiesen hecho porque hubieran tenido que estar trabajando tal vez en un trabajo físico, entonces fue una ventaja en ese sentido poder ocupar ese tiempo en capacitación desde las casas. Por otra parte, en el tema de los emprendimientos, muy similar a lo que ocurrió en otros países. Las mujeres, muchas de ellas perdieron sus trabajos en pandemia porque cerraron fábricas, cerraron industrias, pero tuvieron que reinventarse. Y en esa reinvención, muchas de ellas vieron oportunidades de negocio, por ejemplo, talleres de costura, por el mismo tema de las mascarillas, de repente comida para llevar a delivery, una serie de oportunidades que se fueron detectando en el mercado chileno y que varias de las mujeres las recogieron y las tomaron, y que comenzaron tal vez como un emprendimiento de subsistencia, por llamarlo así, para poder generar ingresos durante la pandemia. Y este programa les ha dado las herramientas para poder profesionalizar este negocio y que ojalá, y por qué no, que sea sostenible en el tiempo, que pueda mantenerse más allá de lo que dure la pandemia. En ese sentido, bueno, también basado ya más allá del emprendimiento, bueno, un paréntesis, gran parte de las mujeres que llegan hacia nosotros optan por emprendimiento, diría que más o menos el 70% el interés de emprendimiento. Y probablemente eso tenga que ver con el contexto que estamos viviendo, que es como es el camino un poco más expedito para generar ingresos en los hogares, por llamarlo así, y por eso probablemente optan en gran mayoría por ese interés, para poder potenciar sus emprendimientos que en este momento son de subsistencia, pero ¿por qué no? Muchos de ellos tienen proyección para poder mantenerse en el tiempo y consolidarse como un ingreso familiar y un trabajo permanente. Por otra parte, también en empleabilidad también se han visto oportunidades interesantes.
Las mujeres también, si bien antes de la pandemia buscar trabajo vía online, por llamarlo así, estaba posicionándose importantemente, hoy en pandemias es la forma de buscar trabajo. Entonces, a través también de los cursos de empleabilidad, hemos potenciado un poco el tema de ese, o sea, cómo buscar trabajo por internet, potenciar LinkedIn, estamos incluyendo muchos contenidos en relación a cómo utilizar esta herramienta, otras plataformas de búsqueda de trabajo por internet, elaborar un buen discurso, una serie de herramientas que uno le puede dar a las mujeres que buscan empleabilidad para ya cuando se reactive el mercado, que puedan insertarse positivamente en el mercado laboral. En Chile ya estamos viendo, con los altos índices de vacunación, una cierta reactivación, si bien los casos no han bajado 100% todavía, pero pensamos que va hacia allá, entonces se están generando nuevos puestos de trabajo y es un camino que esperamos que se termine de consolidar. Bueno, y estamos en un momento hoy día de consolidación de todos los procesos del programa, avanzando bien con las mujeres, la creación de grupos, tenemos un ritmo interesante de inscritas en el programa, hay bastante interés, hemos tenido más de 1000 mujeres interesadas de alguna u otra manera en participar en el programa, y bueno, y avanzando en ese sentido, ya con los procesos online bastante interiorizados, y ya avanzando en esta segunda etapa. Eso, Penny, no sé si tiene alguna pregunta o eso por nuestro lado. Thank you very much. I don't know Gracias, gracias. Sofía, creo que sos de Infocap. No sé si querés agregar algo. Excuse me. No te preocupes. En realidad, solo para continuar y no alargarnos demasiado, como tú mencionabas ayer, ya tuvimos una intervención, ¿cierto?, en donde explicábamos algunas de las modificaciones que tuvimos que hacer al programa para poder vincularnos mejor con las mujeres en los procesos digitales de educación, que son bien complejos, y también con la población objetivo que ya hemos destacado. Desde ahí viene el proceso de acompañamiento, que es una parte esencial de los resultados bastante óptimos que hemos tenido en el programa, de poder estar con las mujeres enfrentándose a los momentos difíciles de la pandemia, sobre todo desde un contexto de personalizar la educación en línea, que es bastante complejo, y también entendiendo que la pandemia por sí misma generó mucha presión, como ya mencionaron antes, en la capacidad de las mujeres de poder salir a buscar trabajo, porque tuvieron que tomar ellas el peso de los cuidados de todas las personas que quedaron en las casas, como es en Chile y en la mayor parte al menos de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, los procesos de acompañamiento en un principio, sobre todo de la pandemia, cuando esto era muy estresante para las familias chilenas, se tradujeron en que las tutoras eran también un gran soporte personal para las mujeres, un medio de escapatoria, una forma de poder sentir que avanzaban en este modo de encierro. En ese sentido fue muy, muy importante. Por otro lado, en términos del programa y en lo positivo que podemos rescatar de todas las dificultades que hemos encontrado, está el tema de que en un principio, dado el factor territorial que tenía el programa, que se concentraba en algunas comunas de la región, y también con un público objetivo más bien joven, teníamos como más limitantes que se fueron saliendo a medida que dijimos, mira, este es un programa digital, no tenemos por qué poner restricciones territoriales, y tampoco tenemos por qué restarle a mujeres que hoy día necesitan estos espacios. Entonces nos dieron la posibilidad de ONU Mujeres de poder ampliar la cobertura a toda mujer que quisiera tomar la capacitación y enfrentarse a estos nuevos desafíos. Y desde ahí hemos notado que las mujeres que postulan al programa son personas que no han tenido otras posibilidades de capacitación, que buscan y que no han sido escogidas principalmente porque no pueden salir de sus hogares por tener que cuidar, porque no son priorizadas en otros contextos de capacitación. Entonces, mucho de lo que hemos podido rescatar de este proceso es que las mujeres se encuentran aquí su primera instancia para reconectar con la educación, y desde ahí se cumple el objetivo central del programa, ¿cierto? Que es que la mujer detecte acá un espacio en donde puede reconectar y volverse a empapar de lo que es la educación, de que pueden aprender, de que pueden romper esa barrera. Por eso es tan importante el acompañamiento y es tan importante nunca cerrarles la puerta. Si ellas quieren seguir, les damos más tiempo. Si ellas quieren continuar, les damos las oportunidades, porque si ellas pierden esta oportunidad, lo más probable es que no vuelvan a conectarse con la educación. Entonces, desde ahí, este programa
con la flexibilidad que tiene y con la posibilidad de mejora continua que hemos podido integrar, ha sido muy positivo, y el contexto COVID le ha dado una fuerza particular porque tuvimos la posibilidad de adaptarnos muy rápido a lo digital. Eso tenía para agregar a lo que ya habían dicho. Muchas gracias. Thank you very much, Belén. That's really great. Gracias, Belén. Ha sido buenos comentarios y creo que mencionaste algo que vamos a mencionar en cuanto al aprendizaje en línea, que es el desafío dar ese aspecto de personalización de la capacitación y también de funcionar como soporte o apoyo de las mujeres. Pasemos a India, por favor. Anisha creo que va a poder hablar de la experiencia india y luego vamos a hablar un poquito más sobre el aprendizaje virtual o online. Gracias. Hola. Básicamente, nuestra experiencia específicamente en la pandemia no dista demasiado de los distintos colegas de otros países. Básicamente, al inicio de la pandemia, la primera ola, quiero decir, todos nos vimos enfrentados a lo desconocido, todos temíamos. Miles de migrantes volvieron o fueron de las ciudades a sus comunidades de origen y se declaró un cierre repentino y los hogares de las zonas rurales no habían almacenado, no habían tenido el tiempo de almacenar comida e insumos. Los agricultores, que eran mujeres, no habían podido vender sus productos, los cultivos de verano, que fue justo cuando se declaró el cierre. Entonces, los productos agrícolas no pudieron llegar al mercado y venderse a precios justos. Entonces, rápidamente vimos la pérdida de ingresos en los hogares y tuvieron que enfrentar desafíos financieros severos, no tenían recursos financieros disponibles a mano. Y todas las habilidades o los centros donde adquirían sus habilidades habían cerrado. Muchos perdieron los empleos porque cerraron las empresas y muchas empresas en las zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingresos de los hogares y como la cantidad de negocios fueron disminuyendo su actividad. Esto afectó severamente los hogares con una reducción de los recursos financieros durante la pandemia. En el entorno micro, las instituciones financieras no estaban listas para darles créditos a las mujeres por miedo a no poder recuperar esos préstamos. Porque había una carencia de recursos financieros en los hogares, carencia de ingresos. Entonces se comenzó a planificar las alternativas y cómo se podían adoptar abordajes alternativos. Revisamos el plan y teníamos el mensaje claro de que existían restricciones en cuanto al acceso al empleo calificado. Nosotros interactuamos con las empresas y si bien había muchos desafíos en las comunidades rurales, también había fortalezas. La sociedad de las mujeres rurales tenían la urgencia de hacer algo significativo desde sus emprendimientos y cada vez más había mano de obra disponible de personas que habían tenido que volver de las ciudades a las comunidades. Estas fortalezas nos llevaron a replanificar pensando en las pequeñas empresas, los pequeños negocios, pequeñas industrias locales en las zonas rurales con soluciones prototípicas, contextualizadas. Y
nuestros equipos en el campo nos ayudaron con las implementaciones en todos los distritos, respondieron a la crisis, distribuyeron equipos de protección personal de salud como sanitizantes, barbijos, etcétera. Y también trabajaban en las comunidades para que las personas pudieran entender de qué se trataba esta enfermedad y de qué manera cómo uno podía sacar el escepticismo de toda la situación. Nuestro enfoque fue mantener los esfuerzos y responder a la crisis al mismo tiempo. Prontamente aprendimos que la pandemia estaba cediendo. El cierre después de la primera ola se estaba levantando lentamente. Comenzamos convocando a más agricultores y convocarlos como componente de desarrollo de los esfuerzos de emprendedurismo para poder aportar ingresos a los hogares con una conceptualización y también demostrando que las mujeres podían participar como agricultoras. 5.000 mujeres agricultoras recibieron capacitación en cuanto a mejoras en las prácticas agrícolas, pero también en técnicas de marketing para poder tener una oportunidad de promover y vender sus productos a precios justos con estas herramientas. El 60% de los agricultores pudieron duplicar sus ingresos a través de su participación en actividades de agroprocesamiento y también de empresas agrícolas. Asimismo, trabajamos en empresas localizadas y muchos institutos de capacitación empezaron a abrir a medida que se relajaban las medidas de cierres y las personas volvieron para poder obtener oportunidades de desarrollo de aptitudes para luego obtener empleo. Las comunidades rurales, el impacto de la segunda ola sobre estas comunidades rurales fue peor que la primera. Esta vez hubo más víctimas fatales en las zonas rurales y más casos de COVID-19 en las distintas zonas. Y esta vez, si bien no hubo una crisis en cuanto a racionamiento de insumos, sino había de necesidades de acceso a los insumos médicos o insumos para medir los niveles de oxígeno, etcétera. Entonces, las unidades de campo trabajaron duros para conceptualizar las cosas en cuanto a cómo ayudarlos, pidiendo a los ayuda de las distintas organizaciones que ayudan a las comunidades rurales para poder asistirlos en sus necesidades de la salud, dándoles kits con medicación, distribución de insumos médicos, oxímetros, termómetros y otros instrumentos para poder tomarse la temperatura. Y creo que la situación, podemos decir, está mejorando lentamente. Y si bien el impacto de la segunda ola fue mayor al de la primera ola para las comunidades rurales, esta vez las comunidades tienen la mayor confianza para poder enfrentarla y también los miembros de los equipos tienen más coraje y más experiencia para poder responder a las situaciones de salud y continuar con los programas. Seguimos haciendo la capacitación virtual sobre el componente de empleo, así que las mujeres que tuvieron que volver debido a la segunda ola y el segundo cierre, no vuelven. No queremos que vuelvan a su forma original de pensamiento. Tratamos de continuar con las capacitaciones online durante el pico de la pandemia con resultados muy positivos. Ellos recibieron capacitación sobre cómo hablar con los clientes, cómo hablar con su empleador, cómo preparar un currículum, cómo operar una computadora. Entonces, recibieron por un lado esta capacitación y por el otro,
aspiran a ir más allá, a buscar empleos en lugares más distantes. Antes esto no pasaba, siempre buscaban empleos cerca de sus hogares, cerca de sus estados. Esta vez hubo un cambio debido a la motivación y a la capacitación que recibieron. Ellos piensan que quieren volver a los centros de capacitación para completar los programas y salir a buscar trabajos en otros lugares. Durante las mujeres no tuvieron miedo, quieren continuar con los empleos, quieren seguir capacitándose. Aún las mujeres de distritos lejanos viajaron al sur de la India, por ejemplo, donde tienen trabajos en la industria textil. Entonces, son algunos de los hechos. Y en las empresas agrícolas, durante el cierre, tratamos de mapear a aquellas mujeres que quieren emprender sus negocios y desarrollamos modelos para darles a ellos apoyo sobre finanzas, marketing y desarrollo de aptitudes para que puedan desarrollar sus actividades. Y aún si para el final de la fase piloto ya recibieron que van a ser promovidos a los exámenes de los estándares 10 y 12 y no se han detenido. Muchos continúan y si muchos consideran que si pasaron el nivel 10, quieren capacitarse para tomar el examen del nivel 12. Entonces, esto para nosotros es el inicio. Gracias por tus aportes. Gracias. Vamos a llegar lejos. Muchas gracias. Y les voy a decir que si la pandemia, si bien fue muy dolorosa para todos nosotros, para muchos, nos ha dado aprendizajes que podemos aprovechar para el futuro. Gracias. Y hemos comenzado a hablar a estudiar para poder operar en línea las computadoras y estamos en línea 24/7 para ver cómo podemos mejorar. Muchas gracias. Thank you, Monisha. That's And with this, yeah. And my colleague Anil will Y also. mi colega Alika también. Bueno, gracias, Monisha. Voy a hacer una pausa porque soy realmente muy consciente del tiempo. Son las 11 en Australia. Fue un resumen fantástico de la experiencia de la India y cómo ustedes aprovecharon al máximo de los cambios a nivel básico y a nivel de la aldea, pero sí nos da un paso muy lindo con respecto al tema del aprendizaje online. Nos quedan 30 minutos, pero si podemos volver a Australia, que ahora va a estar en pijama seguramente. Mamiko, ¿podés compartir un poquito sobre la experiencia de SisterWorks en el aprendizaje online, si estás con nosotros? Muchas gracias, Penny. Aún si estás en tus pijamas. Bueno, ya me di la ducha de la noche. Sí, bueno, con respecto a, bueno, por supuesto, creo que todos acá tuvieron las mismas experiencias de avanzar a lo que es online y cuán difícil fue lo que es el conocimiento digital y las brechas digitales. Es más o menos todos los mismos, lo que experimentamos, pero yo creo que en el contexto con las mujeres a las que apuntamos nosotros, que SisterWorks trabaja acá en Australia, son las personas que van a venir acá, son migrantes refugiadas, entonces ellos no tienen una comunidad, no tienen, es decir, muchas veces no tienen familia alrededor, no tienen amigos, entonces son más marginalizadas, aisladas, y eso realmente es un aspecto algo muy común entre la mayor parte de las mujeres que tenemos nosotros, y tenemos una política abierta de recibir a todos, entonces, y muchas de generalmente el gobierno tiene muchos servicios para este tipo de mujeres, no solamente mujeres, pero para los migrantes, para los refugiados. Sin embargo, ellos tienen, muchos de los programas del gobierno tienen ciertos criterios, ¿no?
para que uno pueda ser un beneficiario de esos servicios o planes. Pero nosotros llenamos esas brechas, aceptamos a todo el mundo que viene a SisterWorks para darles nuestro apoyo. Y por lo tanto, como consecuencia, nosotros tenemos una tendencia de que las mujeres que se caigan del sistema, que vengan acá a SisterWorks. Los tratamos de manera equitativa, más allá del tipo de visa, de dónde vienen. Y tenemos muchas mujeres que tienen deberes familiares, tal vez no están listas para tener un empleo completo, para volver a un empleo de tarea completa, pero tienen un poquito de experiencia profesional, pero muchas personas no tienen ninguna habilidad en particular que ellos posean. Entonces, para hacer el curso online, entonces, digamos, entonces el SCE nos dio la oportunidad de atender a esas personas que perdieron las oportunidades. Ese sería el contexto. El desafío... los desafíos son los mismos, la logística de aprender, las habilidades digitales, pero nosotros realmente lo hicimos muy fácil para las mujeres. Nosotros tomamos una plataforma que funcione para nuestra gente. Tenemos el control nosotras. Las mujeres no tienen que hacer nada en la clase, cuando comience la clase. Tenemos una especie de clases online en vivo con los docentes en una sesión grupal. Entonces, era crear esa comunidad y replicar esa comunidad online, donde en SisterWorks lo que típicamente SisterWorks da en un centro físico. Eso sería el principio, en vez de el aprendizaje autoguiado, nosotros generamos un entorno comunitario para aprender conjuntamente durante la pandemia, durante el tiempo de la pandemia. Las clases online exigen más, porque como alguien mencionó ya, nada, no hay mucho tiempo no hay nada más que hacer, entonces hay mucho tiempo para aprender y mucha gente, muchas mujeres quieren tener esta sensación de comunidad, pertenencia, quieren encontrarse con sus amigos de nuevo online y están dispuestas, están ansiosas a aprender en este nuevo método online. Pero es interesante que nosotros tenemos estas clases de bienestar, por ejemplo, enseñamos yoga, hacemos asesoramiento grupal, psicología, clases de psicología, que son muy populares durante ese tiempo. Nosotros damos 70, 60 clases por mes que incluían esas clases de bienestar. Y el bienestar mental era un tema muy importante durante la pandemia porque para comenzar, estas mujeres están muy aisladas, marginalizadas y ahora aún más porque nosotros no podemos salir tampoco. Entonces, bueno, un tema muy importante, era un problema en general en Australia. Y bueno, los videos, entonces, ¿cómo hicimos los videos? Bueno, por supuesto, tuvimos que hacer muchos videos para las producciones de los barbijos y también con este programa SCE nosotros pudimos desarrollar nuestra propia aplicación en los teléfonos móviles rápidamente, lentamente avanzamos a esa plataforma para proveer sesiones en vivo online y también muchos contenidos en video para las mujeres. Y algunas mujeres, pero al mismo tiempo, algunos de los problemas, y esto es algo que nosotros queremos revisar y queremos trabajar, es la calidad del aprendizaje, porque tenemos muchas, ¿cómo lo pongo? Mucho aprendizaje. Uno necesita aprender, en términos generales, uno necesita leer cara a cara, presencialmente. Las cosas son difíciles aprenderlas online. Hay muchos temas así que veremos. Entonces, la calidad, cuando nosotros volvamos a las sesiones físicas cara a cara, nos dimos cuenta después que tal vez para algunas mujeres no aprendieron tanto como nosotros habíamos esperado. La calidad del aprendizaje es un tema. ¿Cómo asegurar eso? Es un aprendizaje muy importante o un desafío muy importante para
para nosotros que tenemos que mejorar más. También nosotros tuvimos que aceptar el hecho que algunos grupos de mujeres nunca van a avanzar a lo que es online, porque, bueno, por diferentes razones, la edad, la familiaridad, y nosotros pedimos apoyo de la familia, hablamos con los hijos, las hijas para ayudarlas, pero de todas maneras nosotros tenemos que admitir eso, y tan pronto como nosotros volvimos cara a cara, esas son el grupo de personas que corrieron a lo que es la enseñanza física, ¿no? Esas que tienen más problemas. Entonces, tiene que ver con proveer diferentes opciones para las mujeres, para que puedan participar en nuestro programa de capacitación, y online sería una de las grandes opciones. Entonces, bueno, eso es todo para mí. Muy bien. Bueno, gracias, Namiko. Bueno, tal vez hay algunas personas en la sesión que están al tanto del gran programa en el que estuvo trabajando SisterWorks, que no lo sabe el último año, 18 meses, y los animo a conectarse con nosotros, o directamente SisterWorks o Autentify para averiguar más sobre el contenido, la producción de contenido de SisterWorks y sobre la aplicación que ellos han desarrollado también. René, rápidamente, ¿tenés algo para decir? ¿Algún aprendizaje? ¿Algún punto que te gustaría destacar desde el punto de vista de Real Futures? Tenemos solamente, nos quedan 15 minutos solamente, y quiero volver a México también, porque ellos tienen mucha experiencia en desarrollo de contenido, pero si tenés algo para compartir, sería maravilloso escuchar de tu parte también. Sí, seguro. Bueno, yo creo que, bueno, dado algo que las mujeres con las que nosotros manejamos tienen barreras y temas que fueron identificados. Muchos tienen que ver con, bueno, sus viviendas, que viven en hacinamiento. Y para muchas mujeres, tal vez su entorno, el hogar, tiene un impacto en lo que ellos pueden aprender online, también con respecto a las plataformas digitales, mientras que tienen acceso a la tecnología, principalmente es a través de un teléfono móvil. Y yo creo que para ellos, Colibrí tal vez lo encuentran un poquito desafiante en un teléfono móvil también. Y una vez más, una situación similar que SisterWorks, con la restricción se liberaron. Ha habido una corrida al centro, porque la gente quiere salir de la casa, inmediatamente quiere volver y conectarse cara a cara. Pero donde hemos tenido éxito, al igual que algunos otros, es con respecto a adaptar el contenido, con respecto a enseñar a las mujeres, con respecto a postularse para empleos, pueden aprender esos programas estándares en la plataforma, es decir, prepararse para trabajar. Ese tipo de contenido, bueno, han sido maravillosos en la adaptación, y vamos a estar mirando también, yo creo, tratar de adaptar algunos de los otros contenidos en los que estamos trabajando para lo que es el ambiente online. Entonces, por ejemplo, cuando la gente venga al centro, que se acostumbren a la plataforma online. Yo creo que vamos a ver, sí, un aumento en eso. Bueno, entonces estamos apuntando al caso Chile, ¿no? Está disponible en Autentify, ¿no? Y va a estar disponible también en el canal de YouTube también, ¿no? Porque ellos realmente están dando una muy buena perspectiva con respecto a el uso de Chile de Colibrí en comparación con el sistema de tutoría que ellos establecían, que permite un sistema muy personalizado, de muchos apoyo del sistema de aprendizaje online. Pero en el poquito tiempo que nos queda, ¿hay alguien de México que podría hablar un poquito con respecto a su enfoque, con respecto al desarrollo de contenido y el uso de Colibrí y el apoyo que ellos dieron a las mujeres junto con el mismo contenido? Sí, claro que sí.
Bueno, para nosotros fue muy importante, como ya decía Saraí, la etapa de capacitación en la que estábamos para acelerar el proceso de inclusión digital era el oficio. Entonces, eso nos dio una ventana de tiempo para sostener la capacitación de oficio, digamos, a través de plataformas digitales que ya eran familiares para las mujeres, redes sociales, básicamente replicando una capacitación en vivo. Y al mismo tiempo, pues, estudiamos mucho, muy rápido para entender cuáles eran los procesos de aprendizaje que queríamos detonar y cómo se podían lograr. En ese sentido, es importante decir que el programa acá en México tiene como principio fundamental el poner al centro a las mujeres en el diseño de cualquier solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue arrancar un piloto con contenidos escogidos que ya estaban en Colibrí y hacer un ejercicio de retroalimentación con las mujeres para entender, acabar de definir qué era educación de calidad para ellas en sus vidas, con sus trayectorias, y con ello poder adaptar. Parte de los aprendizajes principales que tenemos es que, por un lado, ya hay actores locales implementando el tipo de contenidos que nos interesaban, pero que había que adaptar y reforzar ciertas cosas. Y en ese proceso, un aprendizaje muy importante es que el aprendizaje para las mismas usuarias, para las participantes, la planeación tiene que ser distinta cuando es en físico, cuando es a través de una plataforma digital asincrónicamente, e incluso diferente cuando es usando la plataforma digital, en este caso Colibrí, en físico, cuando se utiliza también en la interacción, ¿no? Entonces eso nos permitió ir afinando qué aspectos había que considerar en el desarrollo de capacitaciones, digamos, qué es lo que se podía estar perdiendo en línea y cómo podríamos integrarlo al desarrollo digital de las mismas, encontrando que algunos aspectos principales o herramientas en donde hemos encontrado principalmente algunas de las soluciones son en las técnicas de gamificación, que permiten, a pesar de estar a distancia, poder desarrollar capacitaciones que sean significativas para ellas y también complementar con otros procesos de soporte. Y el secreto siempre ha sido estar en constante comunicación con ellas, ¿no? Pilotear, preguntar, ajustar y hacer un proceso iterante hasta que se cumplan los aspectos de calidad, que serían la perspectiva de género y promover procesos significativos y adaptados a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, algo también importante, como ya decía, es aprovechar también los recursos locales y fortalecer esos recursos locales. Entonces, más allá de desarrollar de cero nosotras, lo que hicimos fue encontrar expertas que ya tenían ciertas capacitaciones y acompañarlas en este proceso de adaptación que nos permitiera digitalizar para entonces poder tener algunas adaptaciones disponibles en Colibrí, que en estas etapas del programa ya han demostrado ser, digamos, significativas y efectivas para ellas. Otro aspecto importante, por ejemplo, en el tema de acompañamiento, al menos en México, lo que ha funcionado mucho es seguir usando aquellas redes que son familiares para ellas. De hecho, inspiradas en la experiencia de Australia, que sabíamos que estaba desarrollando esta solución, la aplicación para el teléfono, generamos una investigación también de cuáles eran esos componentes digitales que nos permitirían anclar. Y de entrada, antes de desarrollar algo, el que ha funcionado, mientras podemos hacer eso, es, por ejemplo, generar grupos de WhatsApp. Entonces, los grupos que toman una capacitación, al mismo tiempo forman parte de un grupo en una red social que les es familiar a ellas, al menos en el caso de México, y en ese sentido también ellas mismas retroalimentan, después comparten cómo aplicaron el aprendizaje en casa o en algún otro espacio, y entonces se vuelve como un proceso de aprendizaje que excede el espacio, y eso nos permite también fortalecer algunas cosas. Y también reconocer el aprendizaje online es muy importante, ha sido muy importante hacer explícito con ellas mismas, que ellas mismas reconozcan y enuncien cómo los procesos de aprendizaje online han sido también una vía hacia la autonomía, ¿no? Por ejemplo, las experiencias que han sucedido es que una vez que toman las capacitaciones en línea, por ejemplo, hay algunas de ellas que han dicho que antes les daba miedo acercarse a un banco porque cómo iban a usar el cajero, ¿no?
y al haber aprendido una capacitación y a poder utilizar ciertos aparatos, ya también empiezan a interesarse por otras herramientas digitales más complejas o que abonan a otros procesos de desarrollo de ellas mismas, ¿no? Entonces, ese mismo reconocimiento también genera que ellas puedan compartir con otras compañeras y les acompañen en ese mismo proceso. Y digamos que ese como tejer redes nos ha permitido también fortalecer eso que a veces online se podría perder, ¿no? Que es el aspecto de interacción, que al menos en los países latinoamericanos, pero me imagino que también con todas ustedes, es sumamente importante para que la experiencia sea significativa y por ello sostenible muchas veces, ¿no? Entonces, diría eso a grandes rasgos como algunos de los aprendizajes principales y pues abierta y feliz de seguir en contacto para seguir conversando. Thank you. That's a really Gracias, gracias. Mencionaste un punto clave que es el uso de herramientas que ya son conocidas para las mujeres y construir sobre ese conocimiento previo para expandir su conocimiento digital y aprovechar las plataformas en Colibrí y más allá de Colibrí. Quiero hablar con Jordania o Camerún. Jordania, tal vez podés decir algo acerca del uso de Colibrí en los centros y los pros y los contras del uso de Colibrí. Creo que te puedo ver. Yo pertenezco a la Organización de Mujeres Árabes de Jordania. Mi nombre es Ohaib. Voy a presentar nuestra experiencia y los puntos esenciales sobre el aprendizaje virtual y también voy a hablar de oportunidades. En nuestro programa de capacitación vimos que las oportunidades de aprendizaje online son neutras en cuanto a géneros y permiten el acercamiento a la tecnología en las zonas rurales de Jordania y permiten el libre intercambio de información entre las mujeres beneficiarias. Basándonos en nuestra experiencia, vemos que el abordaje del aprendimiento electrónico, el e-learning, es más efectivo que los abordajes tradicionales por distintas razones. La primera razón es que el aprendizaje electrónico es efectivo en cuanto al uso del tiempo y también en cuanto a los costos. Las mujeres lo aprovechan durante su tiempo libre y también permite una fuente interactiva y entretenida de aprendizaje. Y la tercera razón es que el aprendizaje electrónico brinda diversas herramientas, videos, imágenes, textos, etcétera. La cuarta razón es que se sostiene más el aprendizaje virtual porque está disponible a cualquier hora, cualquier momento, muy diferente a lo que es la educación presencial y los medios, las redes sociales, Facebook, Twitter, ha brindado oportunidades de compartir sus preocupaciones, sus experiencias a las participantes de los programas. También les permitió a las mujeres unirse a grupos de autoayuda. Creo que ha ayudado también a aquellas mujeres que suelen ser tímidas a poder expresarse, a poder elevar su voz. También quiero hablar de los desafíos durante las implementaciones. El primer desafío fue la mala calidad de Internet en algunas zonas se lo resolvió bajando, descargando desde un servidor a través del el contenido de Colibrí. Y en segundo lugar, el contenido se adapta a las evaluaciones de la necesidad de capacitación. En tercer lugar, se va a preparar y se va a cargar
más temas de capacitación en las plataformas, porque se vincula la plataforma Colibrí con otras plataformas y también con otras aplicaciones. Algunos de los beneficiarios, especialmente las mujeres mayores, no tienen conocimiento o aptitudes para utilizar los teléfonos inteligentes. Lo resolvimos a través de un facilitador local que han sido instrumentales en apoyar a estas mujeres en el uso de los teléfonos inteligentes y en el uso de la plataforma para poder acceder a Colibrí. Algunas mujeres son analfabetas, no leen, y esto se resuelve con fotos, videos u otras herramientas, y allí, a través de ellas, entregar contenido. Para la próxima fase, estamos creando nuevo contenido. Nos vamos a centrar en la educación vocacional, las economías de escala. Se va a basar en las necesidades de mercado y la actualización de las necesidades de las mujeres después de la pandemia a través de un estudio de necesidades, de identificación de necesidades. Esta es la experiencia de Jordania y con mucho gusto puedo compartir más información y compartir también con otros países. Muchas gracias. Gracias, Wahib, por ese resumen. Quiero dar la palabra a Felipe y Valentina en Chile. Lamento que tengan 1.5 minutos cada una antes de que dejemos de contar con la interpretación. Voy a dejar a Valentina la parte de Colibrí, que tienen una experiencia súper interesante con todo el desarrollo de contenido en Colibrí. En el caso de AYEP, que vemos una etapa que viene posterior a que han estado con Valentina y su equipo, donde nuestra experiencia tiene mucho que ver con sesiones online en vivo. Lo que hemos aprendido es que la importancia de la relación cara a cara es valiosísima y las mujeres la extrañan muchísimo, pero al mismo tiempo podemos aprender que las mujeres, que sí es posible establecer relaciones significativas por las vías online. No es restrictivo de establecer lazos, de que se pueda entregar contenidos importantes a través de esta vía, y eso ha sido un aprendizaje muy importante para nosotros. Sin embargo, no es posible replicar lo que se hacía en forma presencial de forma digital. Debe haber una adaptación, tal como lo comentaban en México. Se debe probar y se debe ver qué es lo que funciona mejor. No se puede traspasar completamente. Ya se ha hablado del tema de acceso a Internet y conocimientos digitales. Eso se repite en todas partes del mundo. No todas las mujeres pueden hacerlo, no todas las mujeres tienen acceso a las herramientas para hacerlo. Pero creo que lo más valioso como aprendizaje, y por el poco tiempo, es que se puede, es posible establecer esa relación significativa que las mujeres buscan estos programas, más allá de contenidos específicos. También hay una búsqueda de ese contacto humano que es posible entregar a través de esta vía. Para nosotros hemos visto que una gran oportunidad de esta forma de entregar conocimientos ha sido para las mujeres poder estar en contacto con otras personas, otras mujeres de otros lugares geográficos de Chile, que normalmente no lo hubieran podido hacer, y como ya lo mencionaban también otros participantes, que para muchas mujeres esta es la posibilidad de acceder a programas de capacitación, incluso sin pandemia ni nada. Por las responsabilidades que tienen en la casa o por situaciones de vulnerabilidad en que están, no pueden acceder a situaciones fuera de la casa. Y esto le ha permitido acceder a contenidos que de otra forma no hubieran podido hacerlo. Eso, doy mi palabra a Valentina. Muchas gracias. Me voy a agarrar de lo último que dijo Felipe para decir algo que nosotros ya hemos planteado internamente dentro del equipo de Second Chance Education de Chile, que es que
en verdad creemos que el programa a futuro, con pandemia o sin pandemia, debiera sostener una línea que sea 100% virtual, porque eso permite el acceso a mujeres de zonas rurales o aisladas que de lo contrario nunca podrían acceder al programa. Solo agregar algunas cosas respecto al diseño de contenidos y de experiencia. Mucho de lo que otras personas han dicho, nosotros también lo aprendimos, pero yo quisiera agregar como el foco de un diseño de contenido centrado en la mujer. ¿Sí? Muchas veces cuando queremos diseñar un taller, un workshop, lo que hacemos es pensar en los contenidos que queremos entregar. Y nosotros hemos hecho el ejercicio contrario. Todo el tiempo vamos pasando por el filtro de cuál es la experiencia que va a tener la mujer que va a vivir este taller o a mirar esta cápsula o este video programado. Y desde ahí hay que, en este desafío de incorporar presencialidad al online, que es algo que se puede, no estamos físicamente, pero estamos presentes, ¿sí? Hay muchos detalles o mecanismos que podemos incorporar, el uso de música, para generar un espacio emocional, para generar disposición emocional. Es algo imperceptible, pero que cambia 100% la experiencia. Permanentemente el generar diseños donde recurrentemente estemos volviendo a la mujer, digamos, a la participante, al estudiante, que tenga que escribir, hacerle una pregunta, que tenga que pensarla, decir su nombre en voz alta. Nosotros hemos trabajado permanentemente con lectura de chat, como son grupos de 60 mujeres, no podemos abrir micrófono para opinar, pero tenemos instancias donde, y cuando yo en el chat, si yo digo Elsa automáticamente vuelve a estar con nosotros y se vuelve a conectar. Entonces el decir el nombre, el generar diversas instancias desde corporal, nosotros virtualmente trabajamos corporalidad, pónganse todos de pie y ahora les quiero pedir, y hacemos cosas corporales para que puedan vivir corporalmente esa sensación que queremos que vivan. Entonces básicamente hay mucho más, pero creo que si estamos todo el tiempo pensando en cómo lo va a vivir la mujer que viene a este taller, es difícil que nos equivoquemos y es muy fácil que ella pueda tener una experiencia de aprendizaje que sea efectiva. Es decir, no solamente que haya estado ahí, sino que se vaya con un aprendizaje que le sirva para la vida. Muchas gracias. Thank you, Valentina. Muchas gracias, Valentina. Eso es fantástica. Ya también quería mencionar que en el próximo año nosotros vamos a estar tratando de juntar todos estos consejos que ustedes acumularon en los diferentes contextos. Vamos a colocarlos para que sean unas guías sobre el aprendizaje online como parte de la guía del facilitador, y eso va a venir junto con los lineamientos que se van a producir para la construcción de un hub para los socios existentes y futuros socios en el futuro. Entonces, me olvidé que tenemos a los intérpretes en otros 30 minutos. Se nos acaba el tiempo, pero se pueden quedar si tienen el tiempo. Simplemente yo veo que no escuchamos a Camerún todavía o India con respecto a la experiencia online. Simplemente quería dar una pequeña oportunidad para que ellos puedan hablar sobre su experiencia de la capacitación digital y el contexto desafiante de Camerún. Sí, les gustaría, ¿no? No sé si Char o Yolande o Josephine les gustaría decir algo con respecto al uso de las computadoras en los hubs en Camerún y los desafíos y cómo ellos superaron esos desafíos en Camerún. Déjà, merci de nous passer la parole. C'est vrai que l'utilisation des cours en ligne. Muchas gracias por darme la palabra. Es verdad que el uso de los cursos online en Camerún ha tenido una realidad muy diferente con respecto a otros países y hay muchas dificultades que se deben enfrentar. Tenemos a las mujeres, por ejemplo. Tenemos a las mujeres, por ejemplo, que realmente desean seguir este tipo de capacitación y realmente desean responder a las necesidades, pero sin embargo hay otras mujeres que encuentran que es muy difícil para ellas
que ni siquiera pueden, que hasta el pago del transporte es difícil, porque no siempre las mujeres tienen la posibilidad de tener una tableta o un teléfono inteligente. Entonces, todo esto crea muchas dificultades acá en Camerún. La voluntad está allí, seguramente, pero la precariedad que nos rodea muchas veces y la pobreza extrema que enfrentan muchas de estas mujeres y en estos territorios realmente es un problema. Y también las distancias y las disparidades son altamente presentes allí. Como ya dije, la voluntad está allí, pero hay dificultades que tienen que ver con el país, la falta de medios para que ellos puedan continuar con su educación, aún el material adecuado como para realmente continuar con su educación no es fácil para nada. Sin embargo, hay muchos intentos que se están haciendo, se hacen para continuar con estos procesos. Acá en nuestro centro nosotros ejecutamos el proyecto SCE y esto les dio la posibilidad a ellas, las posibilitó a, por ejemplo, ingresar en la plataforma online para saber cómo utilizar una computadora y muchos otros talleres que fueron ofrecidos. Entonces hubo muchas actividades online y aquellos que hicieron también, por ejemplo, los cursos de costura, una posibilidad para seguir los cursos online, pero con muchas dificultades debido al contexto del país. Sin embargo, las mujeres también utilizaron el colibrí. Esto fue difícil lograrlo. Entonces, la posibilidad y la voluntad de hacerlo realmente era algo para felicitar. Sin embargo, hay muchos desafíos que hay que enfrentar, especialmente en el futuro. Tenemos que pensar cómo nosotros podemos facilitar el proceso para estas mujeres, como para que puedan realmente beneficiarse de la educación online. Yo creo que los desafíos son básicos, son de base y el contexto en Camerún realmente es extremadamente difícil. Yo le voy a dar la palabra a Serge, mi colega, porque él también se puede referir a algunos desafíos que se enfrentan aquí. Me gustaría agregar algo. El problema de la conectividad a la Internet es muy claro. Por ejemplo, para utilizar el Zoom, a veces la red móvil ni siquiera funciona y hay muchas personas que están interesadas y esas personas que tienen un teléfono con una conexión activa sí se conectan. Entonces intentan realmente participar en las actividades y intentan beneficiarse realmente de estas capacitaciones. Nosotros intentamos resolver los diferentes desafíos de diferentes perspectivas y diferentes soluciones. Entonces, lo que intentamos hacer fue que cuando están en el centro, por ejemplo, intentamos ayudarlos a ellos a bajar el contenido como para que se vayan a casa y ellos pudieran tener acceso al contenido offline si tenían problemas con la conectividad. Bien, en el centro los ayudamos a bajar el contenido. Esa es una forma de resolver las dificultades, por ejemplo. Otra forma, otra cosa que hacemos es para aquellos centros que por ejemplo, hay algunas aldeas que están muy distantes entre ellas y los que llegan al centro, ellos llegan acá y trabajan tan duramente, pero algunas veces están lejos donde viven que hasta se olvidan por qué vinieron en primer lugar. La distancia es tan larga la que tienen que cubrir en algunos casos que, bueno, eso, como yo les dije, genera muchas dificultades diferentes. Y nosotros vemos un alto nivel de motivación en muchos casos, pero como yo les dije antes, los problemas son básicos, por ejemplo, los materiales, especialmente el problema es la conectividad.
Yo creo que si nosotros pudiéramos resolver el problema del transporte o el desplazo, por ejemplo, organizando un sistema de transporte como para, por ejemplo, recogerlos en las diferentes áreas, porque esto puede resolver el problema. O también podemos organizar algo para ayudarlos con el tema de la conectividad, no sé, ayudar a las mujeres y tal vez llevarles algo a sus ubicaciones para ayudarlos a ellos en el lugar donde están, en sus lugares, tal vez pensar en un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que de esa manera las mujeres van a tener, como les dije, la posibilidad de por lo menos a tener acceso a un área donde hay conectividad, bajar el contenido y después ellas pueden tener acceso al contenido offline una vez que ya lo bajaron. Y aquellos que pueden venir al centro tal vez pueden completar lo que no pudieron hacer en sus hogares o o sea, lo que les cuesta mucho en sus hogares, hacerlo acá. Yolanda, como yo le dije antes, lo que nosotros intentamos hacer es integrar la educación online a las actividades que ya existen, que ya están implementadas. Nosotros organizamos, por ejemplo, talleres cortos, por ejemplo, sobre capacitación teórica, on-site en el lugar, primero es el teórico, antes de avanzar a lo que es el aspecto práctico de los talleres para esas mujeres que tal vez no hablan el francés o tienen muchas dificultades con el idioma ya. Nosotros tratamos de enseñarles primero, por ejemplo, un taller para técnicas agrícolas y cosas que ellas puedan aplicar en su campo, en sus territorios. Entonces, como yo les dije antes, incluir estas capacitaciones online a las actividades existentes. Eso fue altamente beneficioso para estas mujeres. Muchas gracias, Yolanda y Serge, por compartir su experiencia en Camerún. Quería mencionar sobre el tema de la conectividad y estar online, que Calibri puede estar establecido en los centros para utilizar los servicios offline, que se hizo con cierto éxito en México. Es decir, eso no resuelve el problema de viajar al centro, pero de esta manera en los lugares donde no hay conexión, donde la conectividad es no es confiable, ese sistema Calibri puede ser disponible online. Esperamos probar el uso de una aplicación que puede ser utilizado también en los teléfonos móviles. Está diseñada para ser utilizado en los teléfonos móviles, donde las lecciones pueden ser bajadas para ser utilizadas offline. Las lecciones están diseñadas de tal manera como para que que son aptas para las mujeres marginalizadas, que son muy simples, son cortas, para gente que no tiene mucho conocimiento, son muy visuales. Entonces, sí, tiene que ver con mirar un espacio, es decir, probar el uso. Fíjense, traten de usar esta aplicación en su propio contexto, tengan en cuenta esto. Para hablar de la cuestión de la conectividad y de las dificultades, no sé si tienen experiencia con compartir dispositivos o el préstamo de tabletas o de dispositivos o hasta teléfonos a las mujeres. No sé si hubo alguna experiencia. Yo creo que algo ocurrió en México donde las mujeres reciben en préstamo tabletas por un periodo de tiempo, las pueden utilizar en sus hogares. O estoy soñando, lo soñé esto. Hola, ¿qué tal? Sí, hubo una experiencia tal vez un poco pequeña, pero hicimos una campaña de recaudación de fondos con una universidad local para la compra de tablets. Y mi compañera Saraí es quien en realidad llevó a cabo ese programa, pero lo que sé, grosso modo, es que se pretendía comprar unas decenas de tablets para, digamos, darlas como préstamo para que las mujeres pudieran continuar con su desarrollo educativo durante la pandemia, que estaba todo súper confinado, ¿no? Entonces, sí hubo esa estrategia por ahí.
solo que creo que usted podría platicar un poco más a detalle sería Sarai, mi compañera, que no sé si tiene aquí. Give you more details, but I actually don't know if she is here. Yeah, I think she might have had to leave, understandably. Creo que tal vez se retiró. Bueno, Mario es tu nombre. Gracias, Mario, por tu comentario. No, I think at this stage, Creo que en este momento I haven't turned to India for the second no round. le di la palabra a India en la segunda ronda. No sé si alguien de India quería darnos un breve comentario sobre el tema del aprendizaje en línea. De lo contrario, voy a abrir para preguntas. Sí, aquí hay alguien que va a hablar, a tomar la palabra. Hello, Anil. Anu, ¿nos escucha? Are you there, Anil? Anu, ¿estás allí? Hello, the audio isn't coming through. No está llegando el audio. I think we're having a connection. Bueno, tenemos algunas cuestiones de conectividad. Entonces puedo pedirle a Deepak, a mi colega Deepak, para que pueda hablar de cómo utilizamos Colibrí en el contexto de la pandemia. ¿Podrás, Deepak, brevemente referirte? Porque creo que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Deepak, por favor, ¿podrías tomar la palabra? ¿Nos escuchas? Este es Deepak, les estoy hablando desde India. Gracias, adelante. Escuchamos. Gracias por la oportunidad de hablar en nombre de India. Muchas gracias. No tengo mucho tiempo, de hecho. Con Colibrí nos entusiasmó mucho porque los participantes podían trabajar en forma remota sin contar con material de estudio impresos y pudieron aprender con los teléfonos inteligentes. Cuando Hello, Deepak, are you still there? ¿Estás ahí, Deepak? Te perdimos. Deepak, have you, I think. I think He has also lost connectivity. Yes. Deepak, can you hear us? Deepak, ¿nos escuchas? Or anybody? Yeah. Yes. So with Vikas from India, technology, digital learning is future, and recently we have En cuanto a tecnología, siguen aprendiendo. learned this through traditional systems even, and they have come on Zoom classes and attending. Now Han we have aprendido a través de clases por Zoom. content will be there, self-learning modes and interactive sessions will be there. Se están realizando actividades de autoaprendizaje. COVID period learning, and then we are improving on those technologies. Estamos mejorando entonces estas tecnologías que adoptamos al inicio y se está llegando. En cuanto a Colibrí, no tenemos el ancho de banda. En los lugares remotos, la conectividad allí está limitada por el ancho de banda. At this moment, this is En este momento tendremos oportunidades para mejorar esto en adelante. Y algo más,
utilizando estas tecnologías, las clases virtuales por Zoom o a través de los teléfonos celulares, se mejora el nivel de confianza de las jóvenes y de las mujeres. Las candidatas sienten que van a poder aprender aún en lugares remotos. Gracias. Gracias. Bien, nos hemos excedido en el tiempo. Quiero darle las gracias a todos por haber participado, por haberse quedado un ratito más en la sesión. La sesión estará disponible porque ha sido grabada, así que estará disponible posteriormente. Por favor, siéntanse libres de tratar de verla en YouTube. Ha sido una gran experiencia escuchar sus experiencias con tantos temas comunes compartidos en cuanto al aprovechamiento de oportunidades para crear pequeños negocios, pequeñas empresas en el contexto de la pandemia y también en el campo del aprendizaje virtual y todas las estrategias que ustedes desarrollaron para tratar de darle apoyo a las mujeres marginalizadas, semi-instruidas, para que puedan participar e involucrarse en el mundo virtual. Y como dije, en los años por venir, trataremos de aunar estas experiencias y compartirlas de manera muy práctica para aprovechar las mejores prácticas al máximo y replicarlas en los distintos países. Los alentamos entonces a conectarse para poder aprender de las experiencias de los otros en otros lugares. Gracias nuevamente, gracias al equipo de intérpretes. Sigamos en contacto y aprendamos más los unos de los otros. Muchas gracias.